Bueno, eso está llevando todo un proceso en la vida de Moisés, hermanos. Amén. Todo un proceso en la vida de Moisés como príncipe, como pastor, como gobernador. Hemos estado viendo cómo este hombre fue usado por Dios de una manera tan tremenda, tan poderosa, tan sobrenatural. Y era un hombre común. O sea, y fue el más grande profeta que hubo en toda la historia de la Biblia, vaya. Fuera de Jesús fue el más grande profeta. Sí, porque el Señor Jesucristo nadie lo iguala a él, ¿verdad? Por supuesto. Pero el profeta de profetas fue Moisés, definitivamente. No hay duda en ello. Pues estuvo Elías, estuvieron otros, ¿verdad? Pero Moisés fue el profeta de profetas. Y la verdad, fue un hombre que Dios usó de una manera tremenda y poderosa. Empezando a sus 80 años de edad. Entonces, es algo que vale la pena ver, estudiar y ver qué era lo que pasaba en la vida de Moisés. Y quiero introducirme, hermanos, en el capítulo 1 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1, verso 6, por favor. Y aquí es un versículo tan interesante, hermanos, que nos habla acerca de cómo Dios viene y mueve a su pueblo. Ahora sí que para este tiempo, el libro de Deuteronomio se le llaman la segunda ley. ¿Por qué? Porque es un recuento de todo lo que son los otros libros que escribió Moisés. Lo que pasa es que el libro de Deuteronomio va dirigido hacia la nueva generación, hermanos. ¿Sí? Si usted lee el libro de Deuteronomio, es un libro que va a hablar acerca de los espías, acerca de todo lo que sucedió, ¿verdad? En los tiempos pasados, y Moisés viene y lo retoma y se los enseña a ¿quiénes? A la nueva generación. Porque para este momento ya esta generación ya tenía 40 años en el desierto ya. Los viejos, la generación que salió de Egipto, murió. Definitivamente murió. Yo creo que murieron mucha gente joven en esa generación que salió de Egipto. Murió mucha gente joven, gente adulta de todos tipos, tamaños y colores y sabores. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Hay algo muy interesante aquí. Esta nueva generación estaba recibiendo toda la enseñanza que en los demás libros había escrito Moisés. ¿Por qué? Porque estaban siendo enseñados por Moisés, pero para ser adiestrados. Y fueron adiestrados por los que nacieron en el desierto, son los que estaban ahí con Moisés. Eran de 40 años para abajo. Entonces ellos fueron enseñados, ¿cómo? Viendo las maravillas que Dios había hecho. Viendo la gloria de Dios que Dios había traído sobre Egipto, ¿verdad? Todas las maravillas que el Señor hizo. Pero sobre todo viendo a Moisés haciendo toda clase de milagros, toda clase de prodigios y señales. Les tocó ver todo. Entonces esta mentalidad de esta generación era una generación diferente. Ellos no conocieron la esclavitud de Egipto, no conocieron ser esclavos, no conocieron la necesidad que tuvieron en Egipto, la opresión que había en Egipto. Ellos nacieron ¿dónde? En el desierto, viendo a Moisés darle la ley, viendo a Moisés hacer maravillas, cosas tremendas, poderosas. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo que sucedió es que esta generación creció ¿cómo? Con otra mentalidad, con otra forma de pensar, de ver las cosas. Creo que estaban preparados ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Entonces Dios viene y les dice, vamos a ver el capítulo 1 del Deuteronomio, en el versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. ¿Dónde? En Horeb, porque ahí estuvieron en el monte, ¿recuerdan? Diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Qué les está diciendo? Ya estuvo con ustedes. Ya se acabó esto. Ellos estaban acostumbrados a ver las maravillas, a recibir ¿qué? A recibir del cielo la comida, a recibir de la piedra el agua, a recibir todo lo que necesitaban, de la luz de la lumbrera de noche, la nube de día. Ellos estaban acostumbrados a oír la voz de Dios. Ellos crecieron ¿dónde? Crecieron dentro de la iglesia, para que me entiendan mejor, hermanos. Como cuando nuestros hijos venimos a la iglesia, nuestros hijos estamos en el ministerio, nuestros hijos duermen en las bancas, en las sillas, ¿verdad? Yo creo que a algunos de ustedes les tocó eso, ¿no? Que sus padres fueron cristianos y les tocaba ir a la iglesia y servían y qué sé yo. Ellos estuvieron ¿dónde? En las bancas de la iglesia y dormían, ahí vivían, por figurarlo de esta forma al tiempo actual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con ellos? Ellos estaban empapados de la visión del proyecto, estaban listos ¿para qué? Para conquistar una tierra. Y Dios les dice, ya se acabó, échense, recojan el campamento
y se me van a cruzar el río, a cruzar el Jordán y a conquistar. Dice, ya habéis estado bastante tiempo en este monte. Los corrió el Señor para que me entienda mejor. 7. Volveos e id al monte del Amorreo. ¿A cuál? Al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, junto a la costa del mar, en la tierra de Cananeo, y el Líbano, el río Éufrates y hasta el río Éufrates. ¿Y qué más les dice? Esto es toda la tierra de Canaán, la tierra prometida, hermanos, para que me entiendan mejor. 9, por favor. 9. Mirad, no, el que sigue, el 8, disculpen. Mirad que os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra de que Jehová juró, ¿a quién? A vuestros padres. Y él les dice, ya, levanten el campamento, dejen de estar aquí y váyanse a lo que tienen que hacer. Os he entregado la tierra, entrad, poseed la tierra que Jehová juró al padre Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ¿quién? De ellos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios los envía y les dice, ya es el tiempo. Es el cumplimiento del tiempo, ¿para qué? Para entrar a la tierra y poseerla, conquistarla. Entonces, ¿esto de qué nos habla? ¿Qué representa esto, hermanos? Los 40 años representaron, ¿qué? Representaron aflicción, prueba, aflicción. ¿Qué más representó? Disciplina. Y a veces, hermanos, como creyentes nos acostumbramos a vivir en tragedias todo el tiempo. A ver. ¿Sí? Yo he visto mucha gente que le pregunta, ¿cómo está, hermana? Ay, hermano, pues aquí en pruebas y luchas. Y pues aquí batallándole, pues aquí pero el Señor ahí está con nosotros. Y pues aquí las pruebas y las luchas, las aflicciones, los problemas. Hermano, ¿será eso todo el cristianismo? Sí, hay pruebas, hay luchas, hay situaciones, hay adversidades, pero también existe cuando Dios dice, yo te llamé a esto. ¿Y te llamé para qué? Para que conquistes lo que yo predestiné para ti. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo a Israel? Le dijo, ya estuviste bastante en este monte, ya baja, ya agarra tus chivas y vámonos a lo que sigue. Agarra tus cosas y vámonos a lo que sigue, a lo que vamos ahí. Estaban acostumbrados a depender de Dios ya. Estaban acostumbrados a que no tenían ni siquiera que sembrar lo que ellos iban a comer. Ni siquiera lo sembraban. No tenían que ir ni buscar el agua en el desierto, porque Dios les daba todo lo que necesitaban. Hasta carnita y todo, carnita asada hacían ahí, todo. De todo había ahí. Entonces, están acostumbrados a esos. Y la verdad, hermanos, es que sí, muchas veces sí nos acostumbramos a ¿qué? Y cuando ya estás bien, que tienes paz, que tienes tranquilidad por un rato, empiezas a decir, híjole, he estado bien estas últimas semanas. No he tenido pruebas. ¿Cuándo? Algo viene. Algo va a suceder. ¿Alguna vez han dicho eso? Algo va a venir. ¿Por qué? Porque estamos muy tranquilos. Dios nos queda una tregua, un descanso, pero siempre decimos, algo va a pasar. Algo va a suceder. Y si no iba a pasar, pues ahí lo estamos llamando. Y entonces de pronto pues pasa algo, ¿no? En vez de decir, Señor, gracias porque me das oportunidad de avanzar, de caminar hacia adelante y no estancado en la prueba, en la lucha, en la aflicción, en la situación. Entonces necesitamos avanzar, hermanos. Es lo que el Señor le está diciendo. Ya bastante tiempo pasaron en este monte. Bastante tiempo has estado en la banca, en la silla, sentado. Ay, ouch. Ouch. ¿O no? ¿No será tiempo que hacer algo ya? Hay mucha gente aquí muy chambeadora, muy trabajadora, pero también hay muchos que no son tan chambeadores ni tan trabajadores, ¿verdad? Hay gente que sirve a Dios y lo sirve con toda libertad, pero hay gente que dice, no, yo nomás vengo aquí a recibir. Pero también el que recibe tiene para dar, porque el que no ha recibido no tiene nada que dar, pero para recibir es para qué, para poder dar a otros, para poder ser bendición para otros. Pero el desierto representaba esto y situaciones de la vida que Dios quería que entendiéramos, que no siempre vamos a estar viviendo en esa situación. Dios quiere que entendamos esto, hermanos. Aquí había un reto que los estaba retando el Señor. Creo que ya fue suficiente. Y volvamos a ¿dónde? Fíjate lo que dice el versículo 7, por favor. ¿Qué dice? Usa una palabra ahí muy clave.
volveos. Hay que volver. ¿A dónde? Al monte. ¿Ir al monte de quién? A otro monte ya. Ya está en el monte de Joreb con el Señor, pero ahora tienen que ir al monte ¿qué? Al monte que tienen que conquistar ellos. Por eso dice volveos. Hay veces que estamos tan atareados con las pruebas, las situaciones, las dificultades, hermanos, que nos olvidamos de que hay otro lugar donde tenemos que elaborar y trabajar. Que nos olvidamos del evangelismo, nos olvidamos de servir a Dios, de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Muchos de ustedes podrán decirme, Dios me usaba antes en la alabanza, en la música, en esto, pero ya no. Dios me usaba enseñando a los jóvenes, Dios me usaba enseñando esto, haciendo una labor, pero ya no. ¿Y qué pasó? Es que a veces nos acostumbramos a, ¿sabes a qué? A no hacer nada. Y eso Dios dice, hey, ya estuviste suficientemente en este monte. Ahora volveos, vuélvanse a su origen, a donde tienen que estar y hagan lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar de pensar en lo que Él se tiene que hacer, hermanos. Dios es una persona que Él es fuerte, Él es hábil en todos los aspectos, pero Él dice, si Él se propone hacer algo y si Él ha escrito algo que esté escrito para tu vida, mira hermano, lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Y te lo aseguro que por la buena o por la no tan buena, por no decir mala, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Necesitamos entender que Dios dice, vuélvete otra vez a lo que era antes tu vida espiritual, tu vida cristiana. Antes oraba mucho, estaba en la intercesión, oraba, ¿no? ¿Y ahora? Entonces, hermanos amados, yo quiero que hablemos de esto esta noche. ¿Qué les parece? Ya estuviste mucho en este monte, les dice. Y es importante mencionar que esta generación estaba lista, estaba preparada. Y muchos de ustedes están listos, están preparados. Porque ya conocen, porque ya saben, porque ya han oído mensajes de todo tipo, colores y sabores. ¿Y qué está pasando? ¿A dónde lo estamos poniendo por obra? Entonces 40 años tenían estas personas recibiendo y preparándose para lo que Dios quería hacer en ellos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Les dice Dios, vuélvanse a lo de antes. Vuélvanse a lo de antes. Dios siempre va a tener a alguien dispuesto a hacer lo que tú no hiciste o no quieres hacer o no lo lograste hacer. ¿Sí? Dios siempre va a tener a alguien, hermanos. Dios siempre va a tener a alguien, ¿por qué? Porque va a haber alguien que sí quiera hacer lo que tú no quieres hacer. Siempre va a haber alguien que siempre va a acudir a lo que tú no quisiste acudir. Siempre va a haber alguien que quiera obedecer cuando tú no quisiste obedecer. Siempre va a haber alguien que quiera cumplir cuando tú no quisiste cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dios nos llama a que busquemos su presencia. Y si no la buscas, no vas a entender nada. Pero cuando buscas la presencia de Dios, vas a recibir dirección y propósito. Pero siempre va a haber alguien que quiera buscar a Dios. Y si tú no lo buscas, te vas a quedar fuera. Déjame explicarte algo. ¿Cuál era el plan original de Dios de sacar a Israel de Egipto? Dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva y me celebre fiesta. ¿Dónde? En el desierto. ¿Cuál era el plan inicial? Que salieran de Egipto y los llevara ¿a dónde? A la tierra prometida. Pregunto, ¿estaba preparada esa generación para eso? No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sucede que no están listos, no están preparados y pasa que se pierden esto, que se pierden la bendición, se pierden el propósito de Dios en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Dios dijo, ustedes no quieren, muy bien. Sus hijos, los que todavía no nacen, ellos sí van a querer. Porque siempre va a haber alguien que tome tu lugar, si tú no lo tomas. ¿Estamos entendiendo? Siempre va a haber alguien, hermanos, que esté dispuesto cuando no estamos dispuestos. Siempre. Siempre va a haber alguien que dice, heme aquí, envíame a mí, Señor. Siempre va a haber. Y necesitamos entender esto, hermanos, que Dios siempre va a tener a alguien que sí quiera. Y necesitamos entender que la generación que estamos viviendo es una generación que Dios tiene un propósito para nosotros, pero si no somos nosotros, ¿quién va a ser? Porque Dios siempre va a hacer lo que Él dice que haga.
Pero también muchas veces la desobediencia del hombre lo hace perder su oportunidad de servir y agradar a Dios. Es un privilegio servir a Dios, hermanos. Es un privilegio hacer lo que tú haces dentro de la iglesia, así sea limpiar el estacionamiento, lo que sea, no importa. Pero es un privilegio poder tener la capacidad de servir a Dios y decirle, Señor, estoy haciendo algo para tu obra, para tu reino. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, es que les dice, ya fue suficiente, o sea, ya se acabó esto. Necesitamos entender que Dios quiere que podamos salir adelante en toda esta situación. Podemos ver alrededor de nosotros, hermanos, cómo Dios está obrando. Mira, el llamado de Eliseo. ¿Cuántos recuerdan Eliseo? Fíjate Eliseo. Si vemos así rápidamente, pues podemos ver los textos si gustan. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. ¿Qué dice Eliseo? Eliseo se encuentra que trabajando ¿dónde? En el arado. ¿Sí? Tenía 12 yuntas de bueyes, o sea, es como 12, ¿cómo le llaman esas para la siembra? Esas tractores, trilladoras, ¿verdad? Exactamente. Es 12 de esas máquinas. Una persona que tiene 12 de esas máquinas, ¿es una persona próspera? Pregunto yo. ¿Podría decirse que es una persona próspera que tiene 12 trilladoras? Era un empresario, ¿sí o no? Entonces tenía 12 yuntas de bueyes, que es la labor de una trilladora, como dicen. 12 yuntas de bueyes y él trabajaba una, pero era propiedad de ¿quién? De su familia. Era un hombre próspero, Eliseo entonces. Entonces viene Elías y viene con una encomienda de parte de Dios de sacar que su sucesor, de darle el manto a quien lo iba a seguir después de él. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Viene Elías, se quita el manto y aquel trabajando ahí con los bueyes y todo, se lo pone y dice, ¿y qué mensaje le dio? Tú vas a ser después de mí, porque mi manto te lo voy a dar a ti. Y se lo coloca. No tuvo que decirle nada a Eliseo. Simplemente Eliseo captó rápido la idea y dijo, mira, partiendo de allí yo Eliseo en Zafat, en Araba, con 12 yuntas delante de sí, tenía la última pasando, Elías por delante de él echó en él su manto. Y vea lo que dice el 20, por favor. Entonces, dejándolo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. Y le digo, ¿qué te he hecho? O sea, Elías era de carácter duro, era difícil. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice Eliseo, mira, yo te voy a seguir, pero déjame despedirme de mi familia. Y le dice el otro, dale como quieras, o sea, tú sabrás. En pocas palabras le dice, tú sabrás si me sigues o no, porque tú te la vas a perder, en pocas palabras. ¿Sí? Lo dejó él a que él decidiera. ¿Y qué pasó después? Entonces, y se volvió y tomó, ¿qué? Un par de bueyes y los mató. Todavía hizo una carne asada Eliseo, hermanos. Mató 2 bueyes y los coció la carne y lo dio al pueblo. Fíjate la fiesta que hizo Eliseo porque lo había llamado el Señor. Fíjate lo importante que era esto. O sea, yo voy a ser el que siga después del gran profeta Elías, que Elías era conocidísimo, hermanos. Elías hacía temblar a los reyes, hacía temblar a cualquiera. Elías decía, no va a llover en 3 años y medio. ¿Y qué pasaba? No llovía en 3 años y medio. Elías era un hombre poderoso, un hombre tremendo. ¿Y qué pasó? Viene y le dice, tú vas a ser el siguiente. O sea, ¿tú crees que los papás de Eliseo le dijeron, oye, hijo, tú eres el heredero? O sea, sigues tú vas a quedar con las 12 yuntas de bueyes, con las 12 trilladoras, como dice el hermano, ¿verdad? Las 12 carapilas, o no sé cómo le llaman esos tractores, ¿verdad? O sea, tú te vas a quedar con todo. Y Eliseo dice, a mí qué me importa, dice. Aquí yo dejo todo, dice. ¿Por qué? Porque agarró su yunta, mata a los bueyes, todavía mató a los bueyes, se los comieron en su carnita asada con toda la madera que usan para trillar, para todo eso lo que hacían. Entonces, ¿qué pasa? Lo convierte en leña y celebra. ¿Por qué? Porque es un privilegio servir a Dios, hermanos. Es un privilegio servir a Dios. Es una oportunidad de vida servir a Dios. Es una oportunidad de vida dar tu vida para Dios. Es una oportunidad de vida, así te la pongo, de vida. ¿Por qué? Porque es la mejor parte, hermanos, servir a Dios. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para agradar al mundo? El mundo se va a quedar aquí. Las riquezas se van a quedar aquí. Pero lo único que te vas a llevar es lo que traes acá adentro. Y con un testimonio que te va a hacer eco en el cielo mismo.
Un testimonio que va a decir, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque eso se lo dijo a Jesús, pero nos va a decir a nosotros también. Porque el Señor, si se complace de nosotros, lo va a decir, lo va a hacer. Este es mi hijo amado, porque somos hijos de Dios también. Entonces, mis amados, es un privilegio realmente servir a Dios. Entonces, es cuando Dios viene y Dios quiere que nosotros entendamos esto, lo importante que es el agradar a Dios. ¿A quién tenemos que agradar? A Él, a nadie más. O sea, ¿valdrá la pena? Pregunto yo. ¿Valdrá la pena? ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo lo dejó todo. No me importa. Yunta de buey, si esta es mi herencia, aquí se la come el pueblo entero porque yo estoy celebrando algo mayor todavía. Entonces, hermanos amados, ¿valdrá la pena agradar y servir a Dios en todo? Sí vale la pena. Entonces, yo quiero que esta noche entendamos esta palabra, llamado que Dios te ha hecho. El que podamos entender lo grande que es el llamado que Dios te ha hecho. ¿Sí? Ya estuvo suficiente en este monte. No vamos a vivir de recuerdos, no vamos a vivir de lo que tuvimos, de lo que fuimos, de lo que éramos. Vamos a vivir de lo que vamos a hacer y de lo que somos y lograremos en el futuro también. Mira, hermanos, el templo eso es una pieza, gracias a Dios, ¿verdad? Por esa construcción que se está logrando hacer y esperemos que la logremos hacer pronto, ¿verdad? Ahora sí que es una bendición. Pero ¿sabes qué también yo veo? Más aún de todo este proyecto, yo veo que Dios está uniendo a la iglesia. Yo veo que Dios está uniendo a la iglesia. El hecho de que salgamos y comamos ahí afuera todos y ahí estemos o participemos en servir una cena, una comida o qué sé yo. Pues claro que hay recursos de por medio, qué bueno. Pero el hecho de participar en ello, hermanos, es algo que vale más que cualquier otra cosa. La iglesia está uniendo. O no se conocen los hermanos ahí, pues somos muchos. Somos una iglesia pues, algo grande, ¿verdad? Somos varios cientos de personas. Pero ¿sabes una cosa? Pero cuando participamos, nos conocemos, tratamos y convivimos. Y eso nos fortalece más como iglesia. Eso nos une más en el espíritu y nos une más en el proyecto y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Entonces Eliseo, hermanos, ¿qué hizo? Siguió a Elías y recibió lo que él quiso, la doble porción de lo que Elías era. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a la iglesia primitiva, hermanos, ¿cuántos saben que en la iglesia primitiva tenía que haber un cumplimiento? Tenía que haber un cumplimiento en la iglesia primitiva, ¿por qué? Porque tenía que cumplir una palabra de parte de Dios, de Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me serás qué? Testigo, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenía que cumplirse eso, ¿verdad? Pero ¿qué estaba pasando con la iglesia en Jerusalén? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Los 12 apóstoles? Ahí estaban, los 12 apóstoles. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia en ese entonces? El derramamiento de Dios estaba cayendo sobre la iglesia de Jerusalén. Había un derramamiento del Espíritu Santo tremendo, poderoso. Había sanidades, había milagros, había prodigios, había impartición. Había miles de personas que en el primer discurso de Pedro se convirtieron, ¿cuántas? 3,000. En el segundo discurso de Pedro también otra vez se convirtieron, ¿cuántas? Otras 5,000 de Pedro y Juan. Entonces, eso era un avivamiento, hermanos. En unos cuantos días la iglesia eran 8,000 personas. O sea, eso era un avivamiento, un mover tremendo. Y cuando salían a las calles y los enfermos se los paseaban y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, era algo extraordinario. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos años estuvieron así? Mira, la historia nos señala, y mis cálculos me dicen que estuvo de menos 5 años la iglesia recibiendo todo el cielo abierto sobre ellos. Pero llegó un momento en que se olvidaron de lo que el Señor había dicho. ¿Y me seréis testigos dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es algo semejante a lo que sucedió con Moisés. Porque, ¿qué sucedió? Mira, vamos al 8.1, por favor. Ahí mismo del libro de los Hechos, 8.1. Es algo semejante a lo que sucedió aquí.
Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban. El día que hubo en aquel día hubo ¿qué? Una gran persecución contra las iglesias que estaban ¿dónde? En Jerusalén. ¿Sí? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo ¿quiénes? Los apóstoles. Todos fueron esparcidos. ¿Será una forma de decirles el Señor, salgan de aquí y cumplan mi propósito? ¿Cumplan mi palabra? ¿Sí sería una forma? ¿Por qué? Porque la profecía decía que tenía que ser ¿dónde? Testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Y a dónde fueron ahí todos los esparcidos? ¿A dónde fueron? Por toda la región ¿de qué? De Judea y de Samaria. Entonces es una manera en que Dios dice, ya has estado suficiente tiempo aquí. ¿Necesitas qué hacer? Ir y salir. ¿Salir a qué? A cumplir el propósito de tu vida, de tu persona, de tu llamado, de tu proyecto. ¿Qué dice el versículo 4? Por favor, ahí mismo. Versículo 4. Oye. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Entonces, ¿el propósito se cumplió? Dios permitió una persecución contra la iglesia. ¿Para qué? Para sacarlos, para esparcirlos y se cumplía lo que Él dijo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Dios va a hacer lo que sea necesario hacer en tu vida para activarte. ¿O no? Cualquiera dijera, Señor, pero ¿por qué nos persigues? ¿Por qué? Somos muchos ya, somos una iglesia enorme, grandísima, somos aquí, estamos en bendición, tus cielos están abiertos, sí, pero dice Dios, pero yo estoy viendo que el mundo entero. Y yo los envié a que también fueran a Judea, a Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta el último de la tierra. Entonces, por eso fue ese esparcimiento. Porque Dios tuvo que hacer eso, ¿para qué? Para sacarlos de su comodidad, para sacarlos de su nube y lo que traían dentro, ¿qué? Ir y soltarlo allá afuera. ¿Por qué? Bien, fíjate lo que dice el 4. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. De la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. ¿Qué traían ellos dentro? Entonces, ¿estaban preparados para salir y esparcir el evangelio? Sí. Y hacer que todas las maravillas que se hacían. Porque si se fijan, ahí entran a Samaria. Fíjate lo que dice el 5, por favor. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria predicando ¿qué? A Cristo. ¿Y qué pasó en Samaria, por ejemplo? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. ¿Y qué señales hacía? Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. O sea, lo que estaba pasando en Jerusalén, ¿dónde empezó a pasar? En Samaria, en Judea. ¿Sí? ¿Y qué más? Y así que había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. Ya se está cumpliendo la palabra, la profecía. Entonces Dios va a cumplir su palabra, hermanos. Dios nos va a echarse atrás en su palabra. Dios va a cumplir su palabra. ¿Y qué pasó? Es Judea, Samaria, es Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Y hasta dónde decía? Y qué nos dice Hechos capítulo, por ejemplo, Hechos capítulo 11, verso 20, por favor. Verso 19, perdón. Verso 19. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban. ¿Está hablando de la misma persecución? ¿Sí? ¿Está hablando de la misma persecución? Ahora, ¿qué perderían esas personas, los que fueron esparcidos? ¿Sus casas? Su familia. Se alejaron de su familia, perdieron sus casas, perdieron muchas cosas. ¿Pero qué pasó? Pero ganaron muchísimas almas para Cristo. Ahora, ¿tú crees que eso les preocupaba a ellos? No creo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué? De la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, ¿qué más? Antioquía. No hablando a nadie de la palabra, sino a ¿quiénes? A los judíos. ¿Y qué dice el 20, por favor? Pero había entre ellos que varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a ¿quiénes? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Quiénes? Los que fueron esparcidos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Se cumplió Hechos 1:8? Pregunto. Sí se cumplió. Se cumplió al pie de la letra. Hechos capítulo 1, verso 8. Se cumplió al pie de la letra. Entonces, ¿Dios va a cumplir su palabra? Sí.
Ahora, ¿esperaremos a que el Señor mande alguna situación difícil para que entendamos que es tiempo de salir y hablar su palabra? Pregunto. Ya estuviste mucho en este monte, le dice a Israel. Ahora vayan y conquisten. Vuélvanse ¿a dónde? A la visión original. Vuélvanse a la visión original. ¿Cuál es la visión original? ¿Que estuvieran ahí recibiendo en el monte todas las bendiciones? No. Que conquistaran la tierra prometida. Porque viene la parte más difícil. La lucha por la tierra prometida. Yo se las voy a dar, pero ustedes van a tener que pelear. Van a ser un ejército y los voy a usar en la guerra. ¿Para qué? Para conquistar la tierra prometida. Entonces, ya estuviste mucho en este monte, les dice. Mucho. Es tiempo de qué, hermanos? De conquistar. ¿Cuántos han entendido la palabra esta noche? Entonces, Dios quiere que tengamos entendimiento en lo que Él desea para nosotros. Yo no sé cuál fue tu ministerio, tu llamado, cuál sea tu llamado, qué es lo que sientes en tu corazón, de qué manera le puedes servir a Dios, pero necesitamos caminar en esa área. Hermanos amados, necesitamos caminar juntamente con Él hacia donde Él quiere llevarnos. En lo individual, en lo colectivo, en lo personal, en todos los aspectos de nuestra vida.